Sí, este es uno de los elementos más importantes que queremos recalcar hoy, y si no es que el más importante, por este cambio específicamente que ha sucedido en el formato de la sociedad en el que vivimos hoy en día, en el cual ha cambiado totalmente en este nuevo mundo moderno, en las ciudades cosmopolitas, tan tecnocrático, etcétera, etcétera. Se ha perdido muchísimo de las dinámicas de cómo estamos diseñados para funcionar los seres humanos. Y la posición de la tercera edad, como le llamamos hoy en día, tiene muchos nombres de cómo le podemos llamar, es una posición sumamente importante por muchas razones. Número uno, por la experiencia que tienen de vida. ¿Sí? Y no nada más eso, porque puede haber un adulto que, no sé, en sus 40 o 50, algo así, que tiene mucha experiencia de vida, pero no puede transmitirla de una forma como lo puede transmitir una persona de mayor edad hacia alguien que lo necesita. ¿Por qué? Porque son diferentes etapas de la vida en las cuales vamos transitando y que tenemos diferentes ideales, visiones, objetivos, metas. Y generalmente en la tercera edad ya no hay tantas metas que cumplir, Mm, sino es simplemente compartir. Y esta es una de las necesidades más grandes que tiene cualquier ser humano a esta edad. Tener una posición en la cual pueda compartirse a sí mismo, compartirse a sí misma, su experiencia, su sabiduría, lo que tenga que compartir, su presencia, sus habilidades, sus historias, etcétera. Y esto es increíblemente valioso para ambas polaridades, desde los niños, adolescentes, adultos y para ellos mismos. Porque, como lo hemos explorado muchas veces en Body Medicine y sustentado con la ciencia de las íncoles biológicas, el, el ser parte de es sumamente importante para nuestra salud, de cualquier ser humano. ¿Okay? No importa nuestra edad, el sentirnos parte de, el sentirnos incluidos, el estar en una sensación de conexión con otros, es increíblemente benéfico para nuestra salud. ¿Por qué? Porque es lo que estimula toda nuestra corteza cerebral, especialmente nuestra corteza territorial, que nos ayuda a accesar a todas las funciones más evolucionadas de nuestra psique. Y eso nos mantiene jóvenes. ¿Okay? Y eso nos mantiene saludables. Ahora, mientras más tomamos distancia, nos aislamos, nos separamos de otras personas, especialmente de las personas que queremos y que tenemos una conexión afectiva importante, mientras más perdemos estas conexiones, más vamos perdiendo el funcionamiento de esta parte de la corteza cerebral. Y es sumamente interesante que por eso se diagnostican tantas enfermedades de la tercera edad, incluyendo todas las demencias. ¿Sí? Toda la gran variedad de demencias que hay son consideradas patologías de la corteza cerebral. Y se me hace muy sorprendente que la medicina no se pone a pensar en estos factores tan importantes que no son solamente, como tú dices, tomar algunos suplementos o que le den carbohidratos y proteína y una verdura, o que lo saquen a caminar 30 minutos al día, que es lo que dice el médico que es lo necesario. Estas son cosas muy pequeñitas de lo que necesita una persona para realmente mantener equilibrio y que todo su sistema funcione en armonía. Entonces, ¿por qué estamos trayendo a la luz? Bueno, escogimos este tema el día de hoy, tal como mencionaste tú. ¿Por qué? Porque todo esto se ha agravado muchísimo en los últimos 18 meses desde que inició toda esta historia de la pandemia. A mí se me hizo, no sé, ya me voy a ir directo ahí al punto. Se me hace exacto. se me hace un crimen lo que cómo el sistema médico, el sistema de salud y los gobiernos abordaron el tema y a la tercera edad. ¿Por qué? Porque hicieron justamente lo opuesto que pudiera fortalecerlos y mantenerlos sanos. Hicieron justamente lo opuesto. Y fueron dos cosas lo que hicieron principalmente, que yo siento que es lo que más dañó la salud, y por eso ha habido mucha más incidencia de enfermedad y mortalidad, supuestamente por COVID, pero no es eso lo que
realmente ha estado generando este aumento de la incidencia en la tercera edad, sino son dos factores. Número uno, el increíble miedo que se instaló sobre la tercera edad, diciendo que son los más vulnerables ante este nuevo virus, ¿sí? Que es a los que más gravemente les afecta, etcétera, etcétera. Y fue inmediatamente, desde el inicio de toda esta pandemia, luego se empezó a publicar en todos los medios de comunicación que vamos a cuidarlos a ellos porque están en gran peligro, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente se les instaló a ellos mismos se subió la dosis de miedo increíblemente en ellos. Y esto conocemos muy bien los efectos fisiológicos y nocivos que tiene en su cuerpo. Cómo eso aumenta muchísimo la capacidad de enfermarse, ¿sí? Entonces, ese es uno de los primeros cosas que se hicieron, que yo por eso le llamo un crimen. Y la segunda, aislarlos. Sí, entonces la combinación de meterles muchísimo más miedo y aislarlos y separarlos de sus seres queridos, que de por sí ya es algo que sucede mucho a esta edad, por el formato de nuestra sociedad, que ya no tenemos al consejo de los ancianos, como tú dices, ya no los incluimos en las actividades cotidianas de la sociedad, en los trabajos, en las empresas, en la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya de por sí los va poniendo en un estado más vulnerable y luego empieza toda esta historia de la pandemia y lo refuerzan, pues entonces los debilitan muchísimo, muchísimo más. Entonces, estoy hablando... ¿Te digo algo? Sí, nada más doy esto como introducción para ver qué recursos vamos a compartir tú y yo el día de hoy, porque tenemos que establecer esta pauta de qué es lo que ha estado sucediendo todos estos meses que les ha afectado tanto. Así como lo dices, los niños tienen una conexión muy particular con los abuelos, ¿no? Con la gente de mayor edad, porque ambos tienen una cierta inocencia, ¿no? Ambos no están en este formato social de productividad, de tener que tener un cierto rol y ser alguien en la vida, etcétera, etcétera. Los niños no lo tienen y los ancianos tampoco lo tienen. Entonces pueden conectar desde este espacio de inocencia, mucho más instintivo, mucho más emotivo, más real, ¿no? Esa conexión puede ser. Entonces es muy nutritivo para los niños y para los abuelos. Y luego, de nuevo, perdón, pero fue otra parte del crimen que se ha hecho, es el miedo que le instalaron a los niños de lo que les pueden hacer ellos a los abuelos o a los... A los abuelos. Ajá, o sea que tú lo vas a contagiar y va a morir por tu culpa. Esto es una idea, un concepto tan fuera de la realidad y tan criminal de que le metan esta idea a un niño. Porque si de casualidad cualquiera de los ancianos fallece por cualquier otra razón, el niño ya le instalaron esta idea y si se queda con esta idea, lo que le va a generar eso en su psique por el resto de su vida tiene consecuencias enormes, ¿sí? Entonces eso fue algo gravísimo que se ha hecho, ¿no? Y lo puedo decir con toda convicción, más aún conociendo la ciencia de las 5 leyes biológicas y conociendo todos los principios erróneos del concepto del contagio, ¿sí? Obsoletos, expirados, caducos de la idea del contagio. ¿Okay? No me canso en decirlo y lo digo cada vez con más certeza y con más convicción, por más de que sigan contando la misma historia por ya casi 2 años y que la gente está hipnotizada totalmente, y por más de que me critiquen y me digan y me insulten y me bloqueen en las redes, no me importa. ¿Por qué? Porque es absolutamente falso. Ayer publiqué un video, no sé si lo viste, de Stefan Lanka, un virólogo, microbiólogo súper famoso, que lo reafirma todo y está de hecho desmontando toda la teoría de los virus. Y encuadra totalmente con toda la ciencia que descubrió el doctor Hammer desde hace más de 40 años. Todos nosotros, tú lo conoces muy bien, lo hemos estudiado, lo compartimos. Y se vuelve algo que no necesitamos una revista médica, no necesitamos al al New England Journal of Medicine o ninguno de estos periódicos o revistas médicas que nos avalen, ¿no? Para que sea verdad. Lo que más podemos confiar es en nuestra experiencia. Y esto es lo que ha perdido la humanidad. Ha perdido la confianza en su experiencia, ha perdido la confianza
en su intuición y ha empezado a confiar mucho más en la autoridad que está tan manipulada, tan corrupta y que desafortunadamente la mayor parte de la gente cree que por ser autoridad sanitaria pues debe de estar diciendo la verdad, ¿no? Y debe de estar muy preocupada por nuestra salud y querer ayudarnos. Pero desafortunadamente es totalmente lo contrario. En mi experiencia como médico, conociendo el sistema por arriba y por abajo, esa es la realidad. Entonces lo que se ha hecho con la gente de tercera edad es totalmente lo opuesto a cuidarlos y a apoyar su salud. Al contrario, todas las medidas que se han tomado deprimen a su sistema inmunológico por todos lados. Deprimen a su sistema nervioso central, a su psique, a su sistema afectivo muchísimo. Y esto deteriora muchísimo su salud. Entonces lo que tenemos que hacer, no estamos tarde, aunque llevamos muchos meses pasando por eso, no estamos tarde, necesitamos hacer todo lo que podamos, con confianza, con amor, con cariño, de la forma que sea, de restablecer esta conexión y de restablecer el contacto afectivo, físico, verbal, emotivo, la presencia, traer de regreso, traer a estas personas de tercera edad, darle su lugar de nuevo en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en donde se pueda. Ahora sí nos los han complicado mucho ahorita, con todos los miles de restricciones que están poniendo los gobiernos y los sistemas de salud, no solamente para los de tercera edad, sino para todo el mundo, ¿no? Cómo están complicando tanto la capacidad de trabajar y de obtener recursos económicos y de socializar, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí ya es un llamado a el sentido común de la gente. Lo poco que queda, el sentido común, de que si tienen un poco de sentido común, permítanse ver que toda esta historia y todas estas normas y supuestas medidas de protección, etcétera, no son correctas, no son reales y ya está llevando a otros nuevos sistemas social, político, económico, etcétera, que ese es el objetivo principal. No es de mantenernos sanos, no es de ayudarnos a estar en bienestar, ni de nosotros, ni de la tercera edad, ni de los niños. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar nuestro sentido común. Vamos a reconectar con eso que sabemos que nos hace bien a nosotros y que les va a hacer bien a la tercera edad. Vamos a abrazarlos, vamos a pasar más tiempo con ellos, vamos a llevarlos a comidas familiares, vamos a permitirlos que jueguen con los niños, vamos a consultarlos para ver qué consejos pueden tener, aunque no sea de COVID, o sea, de otras cosas de la vida, ¿no? Consultarlos, incluirlos, preguntarles cómo están, entablar conversaciones, pasar tiempo con ellos, darles su lugar. Esto cambia totalmente su estado psicológico, emocional, físico. Y su sistema inmune empieza a equilibrarse. Entonces, esto es lo primero que yo siento que necesitamos hacer. Sí, porque eso es lo que se perdió más en este nuevo formato social en el que vivimos, ¿no? El que perdieron su rol. Entonces, cosas pequeñas son enormes para ellos. Oye, puedes cuidar a mis hijos por estas horas o lo que sea, o puedes llevártelos al parque, o puedes ayudarme con esto en la casa, o necesito comprar esto para la casa, acompáñame. Eso, cosas simples, para ellos son enormes porque se sienten útiles, tienen un lugar, tienen una posición. Y eso es lo que han tenido en toda la historia de la humanidad, porque por cientos de miles de años de la historia de la humanidad que vivíamos en tribus, en clanes, en grupos pequeños, los abuelos, los ancianos, tenían un rol súper importante, especialmente su palabra. Su palabra era sumamente importante, su opinión, si siempre se les consultaba. Entonces, por eso, pedirles que se involucren, que nos ayuden con algo, que nos den su opinión o lo que sea, no importa si a la mera hora hacemos lo que ellos digan o no. Pero incluirlos de esta forma, estamos tocando una parte que está escrita en nuestro ADN, que está en nuestro subconsciente y es algo transgeneracional, que es una necesidad primordial para todos los seres humanos. Cuando tú y yo estemos a esa edad, lo vamos a necesitar mucho, todos, ¿sí?
Entonces, por eso, y de hecho quiero mencionarlo ahora, que hay muchos estudios que se han hecho acerca de la longevidad en las últimas décadas y se han estudiado muchas comunidades alrededor del planeta y se ha encontrado que las comunidades con con las personas de más longevas no son las que hacen más ejercicio, no son las que comen más verduras, no son las que meditan o las que, no sé, tienen un súper nutriente por ahí. No. Está más que comprobado que las comunidades más longevas en el planeta son las que le dan su lugar aún a los ancianos. Es decir, que los incluyen en actividades cotidianas de la sociedad constantemente hasta el fin de su vida. Los hacen actividades semanales para contarles cuentos a los niños, ayudan haciendo tejido, manualidades, ayudan en otros trabajitos de diferentes lugares, asociaciones, librerías o cualquier cosa, pero los siguen manteniendo como parte esencial del funcionamiento de toda la comunidad. Y esas son las comunidades más longevas que hay en el planeta. ¿Por qué? Porque alimentan esta parte que es tan vital para todos los seres humanos, especialmente en la tercera edad. Entonces, y eso pues está todo en su lugar. Entonces, es maravilloso concientizarnos de esto y tratar de reimplementar esto hoy en día en la manera en que podamos. ¿Sí? Es diferente para cada quien en los diferentes entornos que cada quien vive, pero como se puede implementar, ahí está en las manos de cada quien, ¿no? Y de las personas de tercera edad con las que tienen relación, ¿no? O si alguien está escuchando aquí que sea un trabajador o que sea un dueño de una casa de ancianos o algo así, bueno, pues pueden hacer cambios enormes, ¿no? Pero cada quien lo puede hacer a su manera. Es un excelente ejemplo de los efectos del aislamiento. Pudiera verse como que es maravilloso estar con su hijo, pero si estuviera con su hijo y al mismo tiempo saliendo, siendo activa, involucrándose, etcétera, sería otra historia, ¿no? Pero, pues ahí es cada caso individual, ¿no? Siempre tenemos que ver cada caso individual. Y yo, pues, si quieres, les comparto mi experiencia personal con mi abuela, Sí, por favor. que falleció hace como 8 meses, a los 102 años. Y ella pasó los últimos 8 años, 9 años en una casa de ancianos en Israel porque mi tío la llevó para allá y ya era muy difícil que viaje, entonces y la internaron ahí. Y yo la fui a visitar un par de veces. La última vez que la visité fue hace como 2 años y, y fue muy emotivo para mí. ¿Por qué? Porque llevaba sin verla como un año o dos y estaba bastante estable en su salud, pero está aislada en una casa de ancianos. Y cuando llegué, como que no me reconoció, no me reconoció. Y fue muy interesante, yo conociendo las 5 leyes biológicas, las constelaciones cerebrales y todos estos efectos fisiológicos del contacto, la separación, el aislamiento y todo lo que hemos estado hablando aquí y en los cursos, sabía que lo que yo tenía que hacer es empezar a establecer puentes con ella para que se empiecen a despertar estas áreas del cerebro que están apagadas. Y se apagan estas áreas del cerebro como un mecanismo de supervivencia. Cuando una persona está lejos, aislada de sus seres más queridos o tiene pérdidas y fallecen seres cercanos, etc., para muchos es muy doloroso y no tienen los recursos para lidiar con ello. Entonces nuestro cerebro y nuestra psique tienen estrategias para protegernos de ello y hace que nos empecemos a olvidar de todo eso para no sentir constantemente este dolor. Entonces es normal que se empiece a perder un poco la memoria y este es uno de los principios básicos de la enfermedad de Alzheimer. Una persona que ha vivido mucho estas separaciones y estas pérdidas, entonces es un mecanismo de supervivencia. Ahora, lo que yo hice es automáticamente fui a un lugar más privado con mi abuela, empecé a decirle mi nombre, empecé a platicarle de mis hermanos, de mis papás y a recordarle cosas básicas muy conocidas. Empecé a enseñarle fotografías de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, etc. Y era increíble para mí ver cómo en el transcurso de media hora
empezó a despertar, a recordar, a revivir, a hacer contacto visual conmigo, a reírse, a hacerme ella misma preguntas de mis familiares y de todo. Y de ahí en adelante, los días que estuve con ella, cada vez era más eso, cada vez recordaba más y me empezaba a contar historias y estaba más despierta y más alegre y más conectada con su entorno. Y la saqué afuera con los árboles, con los pájaros y todo. Y tuvimos un ataque de risa que nunca se me va a olvidar. Estábamos simplemente ahí en el cabellón viendo los árboles. Y no me acuerdo ni qué pasó. Se puso a ver unas palomas ahí en la calle y se empezó a reír. Y simplemente su risa me empezó a dar risa a mí. Y estábamos riéndonos nada más por no sé cuántos minutos. Y fue hermoso, ¿no? Y eso es más valioso que cualquier medicamento, que cualquier fisioterapia que les hagan, que les hacen hacer ejercicios ahí y todo lo demás. Entonces, eh, todos tenemos esta capacidad, ¿sí? De hacer una conexión de este tipo con cualquier persona de la tercera edad, aunque no sean nuestros papás o nuestros abuelos, ¿sí? No tienen que ser nuestros familiares. Pueden ser cualquier otra persona. Aquí donde yo vivo, que vivo hoy en día en un lugar más en la naturaleza, en una comunidad muy particular, convivimos todos los días gente de todas las edades, ¿sí? Y es una dinámica mucho más así como ancestralmente era, ¿no? Y es hermoso pasar tiempo con gente de la tercera edad. Hoy vino aquí, hoy mismo, en mi casa, que tengo una casita súper pequeñita y ya está empezando el invierno, tengo que prepararla para el invierno, entonces me vinieron a instalar un como hornito de madera para calentar la casa. Y se lo pedí a un amigo de la tercera edad, que es un handyman, ¿no? Y se lo pudiera yo pedir a cualquier otro chavo aquí y me lo hace bam, 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 ¿no? Pero el tiempo que yo pasé hoy, nos pasamos 3 horas y yo ayudándole a él a hacer todo el trabajo. Y veía cómo tiene su manera tan anticuada de hacer las cosas. Pero fue una dicha poder compartir esto con él. Y para él también. Y nos estuvimos riendo y nos tomábamos unos descansos. Y me contaba sus dichos, ¿no? Chistes, historias y todo. Y esto, para una persona como él, y también para mí, es súper valioso, ¿no? Entonces, todo el mundo puede hacer esto. Todo el mundo lo puede hacer. Y yo creo que esa es la invitación que estamos haciendo tú y yo el día de hoy. Me encanta que mencionas esto y gracias por mencionarlo y recordarlo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es encontrar sus recursos personales. Y la música para todos nosotros es un súper recurso. Todos nosotros tenemos nuestra música favorita y lo podemos utilizar en situaciones difíciles y nos levanta, nos ayuda, nos reconecta, nos permite conectar con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, etc. Y sí, esta es una maravillosa herramienta que se utiliza en algunos lugares para la tercera edad, pero no solamente quedarnos ahí. Podemos encontrar cuál es o cuáles son los recursos más, eh, eh, pues más importantes para cada anciano en particular. Porque para otro pudiera haber sido la pintura mucho más que la música. O para otro pudiera ser cocinar mucho más que la música y que pintar. O para otro pudiera ser caminar en la naturaleza y luego los tienen en lugares cerrados, ¿no? O por ejemplo ahorita con el COVID los encierran, ¿no? Entonces encontrar, y esto no es tan difícil de hacer, especialmente si los conocemos, si son familiares o conocidos, encontrar cuáles son las cosas que más le gustan o le gustaban hacer a esta persona. Esos pasatiempos, esos hobbies, esas cosas que lo revitalizaban, que lo nutrían, y hacerlo lo más posible. Porque eso es lo que más los va a revitalizar. Si es la música, es la música. Si es la danza, si es cantar, si es pintar, si es cocinar, si es pasear, si es tejer, si es ver alguna película vieja, ¿no? Algún actor que le gustaba. Hay muchísimas cosas que tenemos accesibles para ayudarlos a recursarlos. Y esto se ha comprobado que tiene muchísimos efectos positivos para la salud. Entonces, esas es otras cosas que podemos hacer. Es buenísimo que lo mencionas.
Pueden ser actividades, pueden ser deportes, pueden ser lugares, puede ser ir a ver una persona en particular, puede ser el manicure, puede ser el cortarse el pelo, ir al salón, puede ser cualquier cosa, ir a un museo, al cine, al teatro. Cada quien tiene tantos recursos y es simplemente eso, encontrar cuáles son esos recursos de esa persona, ¿eh? Y ahí está, vamos. Es de lo más benéfico que pueden hacer para la salud de esa persona. Sí. Ayudarles, ¿no? Una parte de, ahorita que mencionas la pérdida de masa muscular, tiene dos componentes principales, bueno, tres componentes principales que si los abordamos podemos prevenir que se haga esta pérdida muscular. Uno es la disminución de la actividad física per se. ¿Okay? Y eso está muy basado en la sociedad que tenemos y el estilo de vida tan sedentario que tenemos. Entonces, mientras más se vuelvan sedentarios, menos salgan, más estén en la casa viendo televisión y no haciendo nada, pues eso automáticamente hace que no se utilizan los músculos del cuerpo y empiezan a atrofiarse. Entonces es algo muy práctico, muy pragmático, ¿sí? Entonces, estimular constantemente la actividad física, salir a caminar, bicicleta, ejercicios de aeróbics, de estiramientos, de los que hicimos nosotros de Zach Bush, de yoga, de lo que quieran, porque hay personas de tercera edad que hacen yoga hasta los 80s o 90s años, o sea, no, la edad no es la limitación, sino el continuar haciéndolo. La constancia es lo que nos permite continuar con esta fuerza. Entonces, uno de los elementos es el movimiento físico. El segundo es la alimentación, ¿sí? Que muchas veces se vuelve ya muy monótona la alimentación que tiene una persona en la tercera edad. Y si están dentro de una casa de ancianos, pues más aún. Es casi como comida de hospital, ¿no? Lo que les dan ahí. O sea, es lo que yo he visto en muchos de estos lugares. Pollo hervido y verdura, ¿no? Exacto, pollo hervido y verdura y arroz sobrecocinado, punto. Entonces la cantidad de nutrientes que está ¡Qué horror! sí, la cantidad de nutrientes que está recibiendo esa persona es muy, muy limitado. Entonces eso va a empezar a afectar a su masa muscular, a su capacidad cognitiva, a su estado de ánimo, a su sistema inmune, etc. Entonces necesitamos nutrirlos igual que nos nutrimos tú y yo para tener una vida totalmente activa. ¿Okay? Con frutas y verduras crudas, con semillas, con nueces, con aceites de buena calidad, con buena calidad de proteína, buenas grasas, etcétera, etcétera, en algunos superalimentos aquí y allá. Bueno, eso es todo un otro capítulo, ¿no? Pero darles una buena alimentación. Y tercero, o sea, dijimos actividad física, la nutrición a través de los alimentos. Y la tercera es lo que, me regreso a lo que mencioné antes, de este valor que tienen ellos dentro de su entorno. Porque nuestra masa muscular y la densidad de nuestros huesos, tú que conoces perfectamente bien las 5 leyes biológicas y body medicine, y sabemos que los programas de supervivencia de los huesos y de los músculos están totalmente conectados con qué tan valiosos nos sentimos en nuestro entorno. Entonces, si cualquier persona en la tercera edad se siente que tiene valor, que tiene un lugar, que tiene algo de importancia aún en su entorno, ese es el mejor elemento preventivo para pérdida de masa muscular o pérdida de masa ósea, llamada osteoporosis, que es muy común en la tercera edad. Y este es el principal elemento. Esto lo conocemos perfectamente bien descrito en la segunda ley biológica y con los programas de los huesos y de los músculos, y sabemos qué sucede y por qué empieza a perderse masa muscular ahí. Entonces estos son los tres principales elementos para mantenerlos fuertes. ¿Okay? Actividad física, alimentación y que sientan que tienen valor, que tienen un rol, que tienen un propósito en su entorno. Y bueno, no tanto hablando de la masa muscular y masa ósea, sino en general para su bienestar, es el contacto, la conexión física, emotiva, emocional, cariñosa con seres queridos. Si incluimos estos 4 puntos, wow, estamos cubriendo el 85-90% de lo más importante para la salud de una persona a la tercera edad.
Me encanta tu invitación, me parece maravilloso. Y estaría increíble que nos lo compartan de alguna forma más adelante a ti o a mí. Oye, pues hice esto y ¿qué notaron, no? ¿Qué notaron? Simplemente en sí mismos, en la otra persona. Sería muy, muy padre que nos compartan también esto, ¿no? Me encanta esta Porque invitación. además es que en el dar recibes tanto. Mm, O sea, ahorita que lo platicabas, ¿no? Lo que hiciste por este señor al que le encargaste el hornito para tu calefacción y tal. Te aseguro que en ese lapso aprendiste un montón de cosas que ni siquiera sabías que ibas a aprender. exacto. Sí, 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 porque es increíble porque te cuentan cosas que no escuchas de nadie de tu edad. O sea, y en la conversación y cómo se expresan y cómo ven las cosas y es una conexión muy bonita porque sea quien sea la persona, es una persona mayor a mí y hay siempre algo que, aunque no me cuente una historia nueva, aunque no me dé un consejo de vida, aunque no me resuelva o me instale algo en mi casa, aunque no sea nada así tan, digamos, pragmático, la presencia y el intercambio con una persona mayor, cuando estamos realmente presentes y conscientes de que estamos pasando este tiempo de calidad con esta persona, para mí nutre algo que todos necesitamos, que es eso que recibimos de nuestras líneas anteriores. Si nos fijamos a nivel sistémico y a nivel transgeneracional, nosotros, o sea, siempre va de arriba para abajo la transmisión. Y aunque no sea, como te digo, un consejo o algo así, la presencia, el estar intercambiando, platicando, pasando tiempo juntos, energéticamente o espiritualmente, en muchos niveles, yo estoy recibiendo, todo el tiempo estoy recibiendo. ¿Sí? Y si estoy consciente de ello, más aún, más se abre mi contenedor y más recibo de esta nutrición de las líneas anteriores a mí. Entonces es de alguna forma honrar a mis ancestros y nutrirme de ellos. Entonces es un flujo energético en ambas direcciones. Ellos se sienten honrados, ellos se sienten valiosos, ellos se sienten que tienen un lugar y yo recibo esta nutrición a nivel energético, emocional, en muchas dimensiones, que es muy bueno para mi sistema. Sí, entonces es maravilloso.